Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema importante que es la sobrecarga de métodos en lo que respecta a C#, ¿no? Para comenzar, ¿qué es una sobrecarga? Una sobrecarga es crear un método con el mismo nombre, ¿sí? Pueden ser dos o más métodos con el mismo nombre, pero que estos tengan diferentes tipos de parámetros o diferentes cantidades de parámetros, ¿no? Esto es una práctica común para no perder la legibilidad del código y el entendimiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer ahorita un ejemplo práctico, donde tenemos la parte de calcular promedio ponderado, donde recibimos una nota 1 y nota 2, se saca el promedio ponderado, o la otra opción que tenemos es recibir dos notas más el peso correspondiente de cada una, ¿no? Vamos a hacer la demo. Para este caso hemos abierto un proyecto en lo que es modo consola, ¿sí? Un proyecto nada más de consola. Lo que vamos a hacer es crear dos métodos, ¿no? Vamos a poner un decimal, un método general vuelve un decimal, eh, calcular promedio ponderado, ¿no? Que esto reciba dos métodos, un decimal nota 1 y decimal nota 2, ¿sí? Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es return, que nos retorne valor. Vamos a hacer un poquito más, código más limpio. Vamos a crear acá una variable que sea decimal, promedio ponderado igual 0. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es poner aquí promedio ponderado es igual a nota 1, nota 1 más nota 2, ¿sí? Y todo esto entre 2. Entonces hacemos un return que nos devuelva el promedio ponderado, ¿sí? Hasta ahí, bueno, no hay mucha ciencia, es un código que ustedes ya conocen. Ahora lo que vamos a hacer es crear un mismo método con ese mismo nombre. Vamos a ponerle public para que pueda, bueno, para que pueda acceder, ¿no? En este caso, igual como pertenece a la clase, se va a poder acceder sin ponerle public, así que no hay problema. Vamos a poner un public decimal igual, calcular promedio ponderado, ¿sí? Creamos nuestras llaves, todo. Vamos a copiar aquí decimal nota 1, decimal nota 2. Lo copiamos, lo pegamos y le vamos a agregar un decimal más que diga peso 1 y un decimal más que diga peso 2. Hasta ahí lo que hemos hecho ha sido agregarle dos parámetros adicionales al mismo, como se dan cuenta, es el mismo nombre de método, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es promedio ponderado es igual a, acá hay una pequeña diferencia con el que está encima, que tenemos que nota 1, ¿sí? Nota 1 se va a multiplicar por peso 1. Le vamos a sumar a esto nota 2, ¿sí? Por peso 2. Peso 2. Ahora, a todo esto, lo que vamos a hacer es dividirlo. Bueno, en este caso no hay que dividirlo, ¿no? Porque ya tenemos. Ahora, si no hubiésemos querido acá en la parte superior hacer una división entre 2, se hubiese multiplicado nota 1 por 50 por 0.5 y nota 2 por 0.5, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pues en este caso estamos hallando el peso. Acá vamos a poner un return, nota promedio ponderado. Entonces, como se dan cuenta, ya nos cambió el error que marcaba. Acá lo que vamos a hacer es instanciar la clase sobrecarga. Vamos a poner ejemplo, sobrecarga ejemplo es igual a new sobrecarga. Entonces, una vez que tenemos esto, acá vamos a poner un ejemplo, punto. Como vemos, tenemos acá el método promedio ponderado. ¿Sí? Lo que quiero que vean es esto, vamos a poner un system.console.writeLine.
Esto es un ejemplo de sobrecarga también. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí tenemos del 1 al 19, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos 19 formas de llamar a ese método. Es un método también, el writeLine, es un método sobrecargado, ¿no? Como vemos, recibe un boolean, recibe un char, recibe un char buffer, o sea, un decimal, un double. Es decir, este también es un método sobrecargado, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer acá es, vamos a poner acá un texto, eh, cálculo promedio simple de notas 12 y 16, ¿sí? Total, le metemos un más para concatenar la respuesta y lo que vamos a meter es ejemplo, punto, y llamamos a nuestro método. Observen que cuando llamamos a nuestro método, ¿sí? Acá observen que llamamos a nuestro método y tenemos la opción de mandarle la nota 1, que es 12, y la nota 2, que es 16, ¿sí? Pero a eso, acá vamos a ver qué cosa nos marca. Publicar. Ah, disculpen, acá había un pequeño error. No es promedio ponderado, es calcular promedio ponderado. Por eso que no salía. Calcular, ahí como vemos. Y vemos que acá dice más una sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Que aparte de tener este decimal 1, nota 1, decimal nota 2, tenemos uno adicional que se puede utilizar, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Y acá como vemos tenemos uno de dos, ¿no? El primero es que recibe dos parámetros y el segundo es el que recibe 4. Vamos a mandarle un 12 y un 16. Como sabemos, eso nos va a dar 14, ¿sí? Porque son 12 más 16, 28 entre 2, 14 es un cálculo simple. Y aquí abajo vamos a hacer lo mismo, pero ya no va a ser cálculo simple, va a ser promedio ponderado, y le vamos a mandar los pesos, ¿no? Acá le vamos a mandar el peso, que este sea el 30%, ¿sí? El 30%, y que el 16 sea 70%, ¿sí? Lo que vamos a hacer es llamar al método y adicionar a ello, vamos a hacer acá vamos a hacer una pequeña modificación para que se entienda un poco más el código. Vamos a poner un decimal, peso 1 igual 0.3, ¿sí? Y acá vamos a poner otro decimal, peso 2 igual 0.7. Bueno, como nos damos cuenta, entre los dos suman 1, ¿sí? Oh, disculpen, vamos a convert punto, convert punto to decimal y vamos a mandar el valor, ¿no? Aquí lo convertimos a decimal y acá también lo convertimos a decimal. Hasta ahí lo que tenemos es el peso 1, que lo vamos a mandar como parámetro aquí, y el peso 2, que también, ¿no? Ahora, como vemos, no nos marca ningún error, ¿no? Vamos ahorita a mostrar la información. Para que entender un poco esto, lo que vamos a hacer y se pueda ver en el modo consola y no se cierre, vamos a poner un console.read key, ¿sí? Vamos a ejecutar el modo consola y como vemos tenemos dos notas, ¿no? Lo que es promedio simple 14 y 16, que lo que está haciendo es hacer la suma de los dos entre 2 o el 50% de cada uno sumado, y el otro sí está aplicando el factor, ¿no? El 30%, el 70%. Esto es un ejemplo sencillo, pero que explica lo que se debe hacer. Y como vemos, tiene el mismo nombre, ¿sí? Diferente cantidad de parámetros, hasta diferentes tipos de parámetros también podría ser, no necesariamente tiene que ser el mismo tipo de parámetro. Y con esto lo que se busca es evitar hacer métodos que, que hagan lo mismo, pero que al final tengan diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, calcular, calcular pago planilla o calcular pago planilla honorario. Entonces, ese tipo de cosas sí nos puede complicar un poco, ¿no? Bueno,
Esa es la parte de ejemplo práctico, ¿sí? Esta información la pueden obtener en la comunidad, en la página Kaizen Force y en el fanpage Kaizen Force, ¿no? Eso es todo, muchas gracias, espero que les haya servido. Hasta pronto.